10 curiosidades que hacen de Elías el profeta más admirado de la historia. Imagina un hombre capaz de detener la lluvia con una sola oración, desafiar a un rey corrupto sin temblar y ser llevado al cielo en un carro de fuego sin pasar por la muerte. Ese hombre fue Elías, uno de los profetas más enigmáticos y poderosos de toda la Biblia. Su vida está envuelta en misterio, marcada por episodios que parecen sacados de un relato sobrenatural, pero que fueron registrados como parte de la historia sagrada. Hoy vamos a recorrer los secretos que hacen de Elías el profeta más admirado de todos los tiempos. No hablaremos solo de sus milagros conocidos, sino de aspectos ocultos, detalles sorprendentes y curiosidades que rara vez son mencionadas. Prepárate, porque cada minuto que avances en este viaje te acercará más a comprender por qué este hombre sigue siendo un referente de fe, poder y obediencia hasta nuestros días. Quédate hasta el final, porque la última revelación no solo cambiará la forma en que ves a Elías, sino que también te hará reflexionar sobre tu propia vida espiritual y lo que significa estar realmente disponible para los planes de Dios. El hombre que apareció sin pasado. Cuando nos adentramos en las páginas de las Escrituras y llegamos al momento en que surge la figura de Elías, lo primero que sorprende es el misterio que lo envuelve. A diferencia de otros grandes personajes bíblicos, no encontramos ni un solo detalle sobre su genealogía, su infancia o sus primeros años de vida. Abraham tiene su linaje claramente descrito. Moisés tiene una historia minuciosa desde su nacimiento. Samuel aparece como un niño consagrado desde el vientre de su madre. Pero Elías irrumpe de manera abrupta, sin preparación aparente, como si el cielo mismo lo hubiera enviado de pronto para un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel. Este silencio en torno a sus orígenes no es un accidente literario ni un descuido en los relatos bíblicos. Es un recurso poderoso que transforma a Elías en un hombre que parece estar fuera del tiempo. Su entrada repentina en la narrativa lo reviste de un aire casi sobrenatural, como si no necesitara presentación alguna porque su autoridad no venía de la tierra, sino directamente de lo alto. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios elegiría que un hombre tan crucial apareciera sin pasado? La ausencia de contexto lo convierte en un símbolo, un recordatorio de que lo que importa no es de dónde vienes, sino el llamado que cargas sobre tus hombros. Elías no necesitó una genealogía reconocida para tener poder. No necesitó un linaje sacerdotal para hablar en nombre de Dios. No necesitó títulos ni reconocimiento humano. Su credencial fue la voz divina que lo respaldaba. Y en ese detalle radica una de las grandes lecciones escondidas en su historia. Lo que define a un profeta no es su pasado, sino su obediencia presente. Al aparecer de la nada, Elías se convierte en un espejo para cualquiera que alguna vez ha sentido que no tiene suficiente historia, que su origen no lo avala, que su pasado no lo recomienda. Con Elías aprendemos que, cuando Dios llama, lo hace sin necesidad de explicaciones previas. La primera imagen que se nos da de este profeta es la de un hombre que se planta frente al rey Acab y, con una valentía sorprendente, declara que no habrá lluvia ni rocío en toda la tierra hasta que él lo diga. ¿Cómo puede alguien entrar en escena con semejante osadía? Solo alguien que sabe que no está actuando por iniciativa propia, sino bajo un mandato divino, puede tener tal determinación. Este inicio tan abrupto y lleno de poder no solo impresiona, sino que también marca el tono de todo lo que vendrá después. Elías aparece sin pasado escrito, pero con un presente cargado de autoridad. Al observarlo, uno no puede evitar pensar en el impacto psicológico que causó en quienes lo escucharon por primera vez. ¿De dónde había salido este hombre? ¿Quién era para hablar de parte de Dios con tanta seguridad? La incertidumbre en torno a su origen lo hizo aún más desconcertante, como si no perteneciera a la lógica común del pueblo. Es probable que muchos lo vieran como un extraño, alguien difícil de clasificar, pero precisamente esa aura de misterio le daba más peso a sus palabras. Era imposible ignorarlo, imposible clasificarlo en categorías humanas, porque estaba marcado por una identidad
que no dependía de explicaciones terrenales. Pero el misterio de Elías no solo sirve para provocar curiosidad, tiene un propósito espiritual profundo. Representa la idea de que cuando Dios decide intervenir en la historia, lo hace de manera inesperada. No siempre prepara un escenario visible, no siempre anticipa con señales claras, sino que a menudo envía a sus mensajeros en el momento más oscuro, cuando nadie lo espera. La súbita aparición de Elías frente a Acab no fue un capricho, sino un acto de gracia y juicio. Israel estaba sumido en una idolatría profunda, y lo que necesitaba no era un proceso gradual, sino un sacudón inmediato, un profeta que surgiera como un relámpago para confrontar la corrupción y devolver la conciencia al pueblo. Este trasfondo invisible también nos lleva a reflexionar sobre el carácter del llamado divino. Muchos desean tener un pasado brillante, un currículum impecable que hable por ellos. Sin embargo, Dios a menudo escoge a quienes parecen no tener nada que ofrecer. Elías se convierte así en un recordatorio atemporal de que el llamado de Dios no depende de la historia personal, sino de la disposición del corazón. Si su genealogía hubiera sido escrita, probablemente lo habríamos reducido a un contexto humano. Pero al dejarlo en el misterio, la Escritura nos obliga a verlo como un instrumento escogido exclusivamente por Dios, sin mediaciones, sin explicaciones terrenales. Esta ausencia de pasado también proyecta un mensaje para las generaciones futuras. Elías se convierte en un símbolo de todos aquellos que creen que no tienen un lugar definido, que no encajan en una historia reconocida. Su vida grita que lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas y quién te envía. Ese mismo principio resuena en la experiencia de muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron levantados por Dios sin tener ningún antecedente notable. Al igual que Elías, aparecen sin aviso, pero marcan la diferencia porque se atreven a obedecer. Elías es, por tanto, el profeta que aparece sin pasado, pero con un presente ardiente, un presente que sacudió a su generación y dejó una huella que aún hoy sigue inspirando. Su figura nos recuerda que los planes de Dios no necesitan justificación ni introducción, solo cumplimiento. Y cada vez que pensamos en su repentina aparición, entendemos que Dios siempre se reserva el derecho de irrumpir en la historia con instrumentos inesperados. Este primer vistazo a Elías no solo nos invita a admirar su misterio, sino a prepararnos para descubrir que todo en su vida tiene un propósito revelador. Su repentina aparición fue apenas la antesala de una serie de acontecimientos que no solo cambiarían el rumbo de Israel, sino que también revelarían el poder de un Dios que escoge lo inesperado para manifestar lo extraordinario. Elías y la confrontación con la idolatría oculta. La aparición repentina de Elías en la historia bíblica no fue casual. Él surgió en un tiempo de profunda decadencia espiritual. Israel, el pueblo que había sido escogido para reflejar la santidad de Dios, se encontraba bajo el reinado de Acab y de Jezabel, una mujer extranjera que había traído consigo la adoración a Baal, el dios pagano de la fertilidad y de las tormentas. A simple vista, parecía que la idolatría se limitaba a templos ajenos y ritos lejanos, pero la realidad era más grave. La corrupción había penetrado en lo más íntimo del corazón del pueblo y en lo más alto de su liderazgo. Lo que antes era un desliz, ahora se había convertido en práctica habitual. Lo que en otro tiempo habría causado vergüenza, ahora era visto con normalidad. Elías no fue enviado para ser un predicador popular, ni para complacer a multitudes. Fue levantado para exponer la raíz del mal que estaba carcomiendo a su nación. Su confrontación con la idolatría no comenzó en el Monte Carmelo con fuego cayendo del cielo, como muchos recuerdan, sino mucho antes, con una declaración que rompía toda lógica humana. No llovería en Israel, sino por su palabra. Este acto fue una afrenta directa a Baal, el supuesto dios que controlaba la lluvia y la fertilidad de la tierra. Con esa sentencia, Elías estaba diciendo: el cielo no responde a ídolos, sino al Dios vivo de Israel. Y ese fue el golpe más certero contra la idolatría oculta que dominaba los corazones. Lo más impactante es que la idolatría no siempre se presenta de manera evidente.
no se trata únicamente de estatuas de piedra o de rituales oscuros. Muchas veces se manifiesta en la dependencia de aquello que sustituye a Dios en nuestra vida. En los días de Elías, la idolatría era confiar en Baal para la lluvia, en las promesas de Jezabel para la prosperidad, en el poder de Acab para mantener la estabilidad. Pero Elías apareció para recordarle al pueblo que el verdadero sustento no venía de esas fuentes, sino del Señor que había sacado a Israel de Egipto. Lo que hace más profunda la figura de Elías es que no atacó la idolatría de forma superficial. Él desenmascaró la corrupción espiritual en sus raíces. Su lucha no fue contra simples costumbres paganas, sino contra un sistema que había reemplazado la adoración genuina por una fe adulterada. La idolatría oculta de Israel era confiar más en la influencia política y en las alianzas con naciones extranjeras que en el pacto con el Dios eterno. Era justificar pecados bajo el disfraz de progreso. Era normalizar lo inaceptable porque resultaba conveniente. Este enfrentamiento fue peligroso. Retar a Acab y peor aún a Jezabel no era un juego. La reina había llenado de altares de Baal la tierra de Israel y había perseguido a los profetas del Señor con violencia despiadada. Levantarse en contra de esa estructura significaba ponerse en la mira de quienes tenían poder para asesinar. Pero Elías no dudó. La voz que lo respaldaba era más fuerte que el rugido de un palacio corrompido. Su convicción nacía de entender que, cuando un pueblo cambia al Dios verdadero por falsos dioses, lo que está en riesgo no es solo su presente, sino su futuro entero. En este punto, conviene reflexionar sobre el impacto psicológico que generaba su mensaje. Elías no era un profeta que ofrecía palabras agradables para tranquilizar conciencias. Sus palabras eran como fuego que quemaba las máscaras de la religiosidad hipócrita. Cada declaración suya obligaba a mirar la verdad de frente. Era imposible escucharlo sin sentir un choque interno, sin que algo se estremeciera en lo profundo. La confrontación no era solo contra imágenes de Baal, sino contra la comodidad de un pueblo que prefería rendirse a la corrupción antes que pagar el precio de la fidelidad a Dios. Lo más poderoso de esta confrontación es que expone un patrón que se repite en todas las épocas. Elías no luchaba únicamente contra un sistema político y religioso del pasado. Su mensaje atraviesa los siglos y alcanza a cada generación que, de una u otra forma, cede terreno a la idolatría moderna. Hoy la idolatría puede tomar otras formas. Depender más del dinero que de la providencia de Dios. Confiar más en la tecnología que en la fe. Adorar el éxito personal por encima de la obediencia divina. La idolatría oculta se disfraza de seguridad, de progreso, de estabilidad, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Reemplazar al Creador por algo creado. Elías nos muestra que el mayor peligro no es lo que se ve, sino lo que se oculta. La idolatría pública es grave, pero más grave aún es la idolatría secreta que habita en lo profundo del corazón. Porque mientras lo externo puede ser corregido con leyes o normas, lo interno solo puede ser transformado por una confrontación directa con la verdad. Esa fue la misión del profeta, revelar lo invisible, hacer evidente lo escondido y obligar al pueblo a decidir entre Baal o el Señor. Su valentía nos obliga a una pregunta personal. ¿Qué idolatrías ocultas se esconden hoy en nuestro interior? ¿Qué dependencias han desplazado nuestra confianza plena en Dios? Elías no fue enviado para entretener, sino para despertar, y en esa misión entendemos por qué su figura sigue siendo tan admirada, porque fue un hombre que se atrevió a confrontar lo que todos veían, pero pocos reconocían. Su voz ardiente rompió la indiferencia y obligó a su generación a mirar de frente el vacío de sus propios ídolos. Elías es entonces el profeta que no tuvo miedo de desenmascarar lo que se mantenía oculto. Su confrontación con la idolatría no fue un acto aislado, sino una declaración de guerra espiritual contra las fuerzas que querían adormecer a Israel. Y esa misma guerra sigue vigente hoy, cada vez que la fe verdadera se enfrenta a la tentación de ceder ante lo fácil, lo cómodo y lo aparente. Elías y el poder del silencio profético.
Si algo caracteriza a la figura de Elías, no son solo sus grandes actos públicos, sino también sus silencios prolongados. No siempre estuvo en el centro de la escena confrontando a reyes o invocando fuego del cielo. Hubo períodos en los que desapareció de la narrativa, tiempos en los que no se lo menciona predicando ni actuando, sino simplemente esperando en lugares ocultos. Y ese detalle, que a primera vista parece insignificante, encierra un misterio profundo: el poder del silencio profético. Después de pronunciar la sentencia de sequía sobre Israel, Elías no se quedó en la corte de Acab presumiendo su autoridad. No buscó reconocimiento ni protagonismo. Se retiró al arroyo de Kerit, un lugar solitario, apartado de miradas humanas. Allí fue sustentado de manera milagrosa por cuervos que le traían pan y carne. En ese tiempo, no habló a multitudes, no confrontó a nadie, no realizó milagros espectaculares. Solo permaneció en silencio, alimentándose, bebiendo del arroyo y esperando. Ese silencio no era inactividad, era formación. Era el tipo de silencio que prepara más que 1000 palabras. El silencio de Elías no era vacío, sino lleno de significado. A veces, lo más revelador que un profeta puede hacer no es hablar, sino callar, porque en ese espacio se aprende a depender únicamente de Dios. En Kerit, Elías descubrió que su fuerza no vendría de su voz potente ni de su valentía frente a reyes, sino de la intimidad silenciosa con el Señor. Y esa lección es tan poderosa como cualquiera de sus milagros posteriores. Antes de enfrentar al mundo, un verdadero profeta aprende a estar a solas con Dios. Este aspecto de su vida revela una verdad incómoda. No siempre lo que impacta es lo que se hace de manera visible. Elías estuvo oculto, y mientras tanto el cielo se cerraba. El mundo seguía convulsionado, pero él permanecía en silencio, en un lugar secreto. Ese contraste nos muestra que el silencio profético es también una forma de acción. Callar no significa inactividad, significa escuchar, significa esperar el momento oportuno, significa que no todo depende del esfuerzo humano, sino del plan divino que se desarrolla en el tiempo preciso. Cuando finalmente el arroyo se secó, Elías fue enviado a Sarepta, y allí también vivió en una especie de anonimato durante un tiempo. No se levantó como un orador público, sino que convivió en la casa de una viuda extranjera, compartiendo lo poco que tenían y viendo cómo la provisión de Dios se multiplicaba de manera silenciosa, sin grandes espectáculos. Este patrón revela algo profundo. Antes del Monte Carmelo y del fuego que caería del cielo, hubo un largo proceso de silencio, de espera, de pruebas en lo secreto. El poder del silencio profético no está en lo que se oculta de los hombres, sino en lo que se revela en lo íntimo con Dios. Es allí donde se forja la convicción que después se manifiesta en público. Es allí donde se templa el carácter que más tarde resistirá la presión de un reino corrupto y de una reina asesina. Elías aprendió que el silencio no era una pausa, sino un arma. El silencio lo despojó del ruido de la multitud, lo despojó del deseo de reconocimiento y lo obligó a mirar al cielo como su única fuente de sustento y dirección. Reflexionar en esto nos lleva a comprender que el verdadero poder no siempre se manifiesta en palabras sonoras o en gestos espectaculares. A veces la mayor fortaleza se encuentra en quien sabe callar y esperar. Elías calló mientras el cielo se cerraba, y en su silencio se gestaba una de las mayores confrontaciones espirituales de toda la historia. Ese silencio no fue cobardía, fue obediencia. No fue pasividad, fue preparación. No fue ausencia de fe, fue una fe tan sólida que podía sostenerse sin necesidad de hablar. Este lado de Elías nos enseña también a valorar los tiempos en los que no vemos grandes señales. Muchos desean vivir siempre en el Monte Carmelo, en el clímax de la acción, pero olvidan que la fuerza para esos momentos se construye en los días de silencio. Kerit y Sarepta fueron tan importantes como Carmelo, porque sin el silencio de esos lugares, el fuego nunca habría descendido en la confrontación pública. El poder del silencio profético
Es un recordatorio de que lo invisible sostiene lo visible, que lo oculto en lo íntimo sostiene lo glorioso en lo público, que antes de hablar con autoridad es necesario aprender a callar en humildad. Elías supo esperar, y esa espera silenciosa fue la base de todo lo que vino después. Elías y el fuego como sello de su ministerio. Cuando se piensa en Elías, inevitablemente viene a la mente el fuego. Su figura está tan ligada a ese elemento que podría decirse que el fuego fue la marca distintiva de todo su ministerio. No fue casualidad que en los momentos más decisivos de su vida, el fuego apareciera como una manifestación divina, como un sello que confirmaba que su misión no era producto de la voluntad humana, sino del respaldo del cielo. Elías fue el profeta del fuego porque en él ardía una convicción que consumía toda duda, un celo por Dios que no podía apagarse, y una autoridad que se demostraba no solo con palabras, sino con señales visibles y contundentes. El episodio más recordado ocurre en el Monte Carmelo, cuando frente a cientos de profetas de Baal, Elías plantea un desafío que parecía imposible. Si el Dios de Israel era el verdadero, respondería con fuego sobre el sacrificio. Si Baal lo era, también debía hacerlo. Durante horas, los profetas de Baal clamaron, gritaron y hasta se hirieron, pero el cielo permaneció en silencio. Fue entonces cuando Elías, después de restaurar el altar del Señor que había sido derribado, hizo una oración sencilla, pero cargada de fe. «Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios». Y en ese instante descendió fuego del cielo que consumió no solo la ofrenda, sino la leña, las piedras y hasta el agua derramada sobre el altar. Ese fuego no fue un espectáculo vacío. Fue un golpe directo al corazón de la idolatría. Baal era considerado el dios de la tormenta, de los rayos y del fuego, pero no pudo responder. Solo el Dios verdadero mostró su poder, y lo hizo de manera tan absoluta que no quedó duda alguna. Elías sabía que la confrontación debía resolverse con una señal imposible de falsificar. El fuego del cielo no podía ser manipulado por hombres, solo podía venir del Dios que gobierna sobre todo. Pero lo fascinante es que el fuego no apareció solo en el Carmelo. A lo largo de su vida, Elías estuvo acompañado por ese sello ardiente. En otra ocasión, cuando el rey Ocosías envió soldados para arrestarlo, descendió fuego sobre ellos en respuesta a la palabra del profeta. No era un capricho personal ni un abuso de poder, era una forma de mostrar que Elías no actuaba en nombre propio, sino como representante de una autoridad superior. El fuego confirmaba una y otra vez que su misión estaba respaldada por el cielo. El fuego en el ministerio de Elías no era solo destrucción o juicio, era también purificación y autenticación. Era un recordatorio de que Dios es un fuego consumidor, que purifica lo que le pertenece y consume lo que se opone a su santidad. En cada manifestación ardiente, el pueblo recibía una lección. La fe no es un juego, la obediencia no es opcional, y la idolatría no tiene cabida frente al Dios que responde con fuego. Lo más revelador es que este fuego no solo era físico, sino también simbólico. El corazón de Elías ardía con el mismo celo con el que descendía fuego del cielo. Era un hombre que no se conformaba con medias tintas ni con una religión superficial. Su vida entera era un altar encendido que demostraba que servir a Dios no es algo tibio, sino una entrega absoluta. Elías no conocía el término medio, porque sabía que la fe verdadera es como el fuego. No puede permanecer escondida, no puede ser indiferente, siempre deja huella donde toca. Esa conexión entre el fuego visible y el fuego interior es lo que lo convierte en una figura tan admirada. Su autoridad no se reducía a los milagros, sino a la coherencia entre su fe y sus acciones. Elías no solo invocó fuego, vivió encendido por él. Y esa coherencia es lo que dio peso a sus palabras, lo que hizo que generaciones enteras lo recordaran como un hombre ardiente en celo y en obediencia. El fuego como sello de su ministerio también anuncia una verdad profética más amplia. Cada vez que descendía, era como una sombra de lo que un día vendría a través de otros profetas e incluso del mismo Jesús,
¿Quién diría que había venido a traer fuego a la tierra? Elías, en su vida, representaba esa chispa divina que recordaba al pueblo que Dios no es indiferente, que su presencia es viva, que su santidad no puede ser ignorada. La vida de Elías nos obliga a una reflexión personal. ¿Hay fuego en nuestra fe o nos hemos conformado con una llama apagada por la rutina? ¿Arde en nosotros un celo por la verdad o simplemente repetimos palabras sin convicción? Elías nos recuerda que el fuego no es opcional en la vida de un creyente verdadero. O la fe arde y transforma, o se enfría y se apaga. Elías fue el profeta marcado por el fuego porque encarnaba la intensidad de una relación con Dios que no conoce la indiferencia. Y esa huella ardiente lo sigue acompañando a través de los siglos como un símbolo de que la fe auténtica siempre será apasionada, siempre será radical, siempre será como fuego que ilumina, consume y transforma. Elías y la soledad del profeta incomprendido. Detrás del fuego, de los milagros y de la valentía que marcaron la vida de Elías, existe un aspecto que revela su lado más humano y vulnerable: la soledad. No hablamos de una soledad común, sino de aquella que nace cuando un hombre se convierte en portavoz de una verdad incómoda que pocos quieren escuchar. Elías fue un profeta incomprendido, alguien que se mantuvo firme cuando todos se inclinaban ante ídolos, alguien que decidió mantenerse fiel aunque esa fidelidad le costara aislamiento, persecución y rechazo. Después del triunfo en el Monte Carmelo, cuando el fuego consumió el sacrificio y el pueblo cayó de rodillas reconociendo al Señor como el verdadero Dios, parecía que Elías había alcanzado el clímax de su ministerio. Sin embargo, inmediatamente después vino uno de los momentos más oscuros de su vida. Jezabel, llena de furia, juró matarlo. Elías, que había enfrentado a cientos de falsos profetas, que había visto descender fuego del cielo, que había proclamado sequía y lluvia con autoridad, de pronto se encontró huyendo por su vida, agotado, sin fuerzas y deseando incluso la muerte. Esa caída en desesperanza revela algo profundo. La soledad del profeta no es solo externa, sino interna. No era únicamente que estaba solo en el desierto, sino que se sentía incomprendido, sin apoyo humano, cargando un peso que parecía demasiado grande para un solo hombre. En su oración desesperada llegó a decir: «Señor, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». En esas palabras se revela un corazón quebrado, un hombre que había dado todo y que, aún así, sentía que no era suficiente. La soledad del profeta incomprendido también se manifiesta en su constante contraste con la mayoría. Mientras los demás corrían tras Baal, él restauraba altares olvidados. Mientras la nación entera justificaba sus pecados, él denunciaba la corrupción. Mientras los falsos profetas gozaban de popularidad, él se escondía en cuevas, en arroyos y en casas ajenas. La incomodidad de su mensaje lo aislaba, y ese aislamiento era el precio inevitable de ser fiel a la verdad. Sin embargo, esa soledad no era abandono, sino un camino de formación. En su momento más oscuro, cuando se sintió incapaz de seguir adelante, Dios lo visitó con un gesto inesperado. Envió a un ángel para que lo alimentara y lo fortaleciera. Y después, en el monte Horeb, le mostró que su presencia no se encontraba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro donde Elías descubrió que no estaba solo, que su misión no dependía de la multitud, sino de la voz inconfundible de Dios que lo sostenía aun cuando nadie más lo comprendía. Ese episodio nos deja una enseñanza profunda. La soledad del profeta no es un fracaso, es una escuela. Elías tuvo que aprender que su fuerza no estaba en las multitudes que se postraron en Carmelo, ni en la victoria visible contra Baal, sino en la intimidad silenciosa con Dios. Fue en esa soledad donde comprendió que no era el único, que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, aunque él no los conociera. El aislamiento lo hizo ver que, aunque se sintiera el último, nunca estaba realmente abandonado. Elías nos muestra
que ser fiel a la verdad puede significar quedarse solo frente a muchos, pero también que esa soledad puede convertirse en el lugar donde Dios se revela con mayor claridad. Ser incomprendido por hombres no es el fin, sino la oportunidad de ser comprendido en lo profundo por Dios mismo. Y esa experiencia de soledad, lejos de destruirlo, lo fortaleció para seguir adelante, para ungir a reyes y a profetas, y para continuar su misión con renovada convicción. La soledad del profeta incomprendido no es un detalle menor en la vida de Elías, es un recordatorio de que la fe verdadera no siempre trae compañía ni aplausos, sino que muchas veces conduce a senderos estrechos donde solo la voz de Dios puede sostenernos. Elías fue incomprendido por su generación, pero comprendido por el cielo. Y en esa paradoja radica su grandeza. Supo permanecer fiel aunque el precio fuera caminar solo, porque entendió que nunca se camina en soledad cuando se está en la voluntad de Dios. Elías y su conexión con la justicia divina. La misión de Elías no se limitó a mostrar milagros espectaculares o a invocar señales celestiales. Su vida estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la justicia, un compromiso que lo llevó a confrontar directamente las estructuras de poder que oprimían al pueblo. Elías no era un hombre que hablaba solo de lo espiritual en abstracto. Su mensaje penetraba en la vida social, en la economía y en la política de su tiempo. La justicia divina que proclamaba no era un concepto etéreo, era una verdad concreta que exigía cambios reales en la conducta de reyes y ciudadanos. Uno de los episodios más reveladores de esta faceta ocurrió en la viña de Nabot. El rey Acab codició el terreno de aquel hombre justo y sencillo. Cuando Nabot se negó a venderla porque era herencia de sus padres, Jezabel, la esposa del rey, tramó un plan perverso. Falsos testigos acusaron a Nabot de blasfemia y fue asesinado injustamente. Acab se apoderó entonces de la viña, creyendo que todo había quedado resuelto. Pero Dios envió a Elías para confrontar al rey en el mismo lugar del crimen. El profeta se presentó sin temor alguno y le declaró que en el mismo sitio donde los perros habían lamido la sangre de Nabot, también lamerían la suya. Esa escena no fue solo una denuncia contra un asesinato, fue una proclamación clara de que la justicia divina no puede ser burlada, aunque los poderosos crean que sus planes quedarán ocultos. Elías representa al profeta que no negocia con la corrupción ni se acomoda a la conveniencia del poder. Su voz fue un látigo contra la injusticia, un recordatorio de que Dios no permanece indiferente cuando los débiles son explotados, cuando la verdad es manipulada, cuando los inocentes son condenados. En sus palabras se escucha la convicción de que el cielo siempre tiene la última palabra, aunque en la tierra parezca que los malvados vencen. Lo notable de su ministerio es que esa conexión con la justicia divina no se limitaba a casos extraordinarios como el de Nabot. En cada confrontación con Acab, en cada denuncia contra la idolatría, estaba recordando que adorar falsos dioses no solo era un pecado espiritual, sino también una raíz de injusticia social. La idolatría abre la puerta a la corrupción, porque cuando se sustituye al Dios verdadero por cualquier ídolo, también se trastorna la forma en que se trata al prójimo. Por eso, para Elías, denunciar la idolatría y denunciar la injusticia eran dos caras de la misma moneda. La figura de Elías nos obliga a ver la fe desde otra perspectiva. No basta con creer en Dios de manera privada si esa fe no se traduce en actos de justicia en la vida pública. La relación con Dios siempre se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos la injusticia, en cómo denunciamos lo que está mal, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Elías lo entendió y lo vivió, aún sabiendo que su valentía le atraería enemigos poderosos y pondría su vida en peligro. La fuerza de su mensaje radica en que no buscaba agradar a nadie más que a Dios. No habló para ganarse favores, ni para asegurar privilegios, ni para conseguir aplausos. Habló porque estaba convencido de que la justicia divina era más real que cualquier poder humano, y porque sabía que en algún momento todo acto injusto sería expuesto bajo la luz de la verdad. En ese sentido, Elías no solo fue un profeta de señales, sino también un guardián de la moral,
un mensajero que gritaba a su pueblo que la adoración verdadera debía ir de la mano con la justicia. Ese celo por la justicia lo convierte en una figura universal y atemporal. Su voz no pertenece solo a su época, sigue resonando en cada contexto donde la corrupción pretende imponerse. Cada vez que se levanta alguien para defender al inocente, para denunciar al poderoso que abusa, para hablar en nombre de quienes no tienen voz, allí late el espíritu de Elías. Su conexión con la justicia divina es un recordatorio eterno de que la fe auténtica no se mide solo en cuántas oraciones hacemos, sino también en cuánta valentía tenemos para defender lo correcto. Elías se erige como símbolo de que no puede haber verdadera espiritualidad sin justicia. Su vida fue un grito contra los altares falsos y contra los tronos corruptos, porque entendió que ambos estaban unidos en una misma raíz de rebelión contra Dios. Y esa lección permanece hasta hoy. El Dios vivo no tolera la injusticia y siempre levanta voces que, como la de Elías, exponen la verdad aunque el costo sea alto. Elías como símbolo de restauración espiritual. El ministerio de Elías no puede entenderse sin la palabra restauración. Cada vez que aparece en la narrativa bíblica, lo hace en momentos de decadencia, cuando la fe del pueblo se encontraba fragmentada y el altar del Señor había sido olvidado. Su misión no fue únicamente denunciar el pecado, sino también restaurar lo que había sido derribado, levantar nuevamente los fundamentos de la fidelidad y devolver a la nación el sentido perdido de su identidad espiritual. Elías no era solo un profeta del juicio, era también un profeta de la restauración. El episodio en el Monte Carmelo es el ejemplo más claro de esto. Antes de invocar fuego del cielo, Elías no comenzó directamente con la oración. Su primera acción fue restaurar el altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y con ellas levantó nuevamente el símbolo de unidad y pacto. Ese gesto fue mucho más que un detalle ceremonial. Era un acto profético cargado de significado. El altar derribado representaba la ruptura espiritual del pueblo, su abandono del Dios verdadero. Restaurarlo significaba llamar al pueblo al arrepentimiento, recordarles quiénes eran, a quién pertenecían y de dónde habían venido. En este sentido, Elías nos muestra que la verdadera confrontación espiritual no comienza con milagros espectaculares, sino con la restauración de lo que está en ruinas. El fuego que descendió del cielo no fue lo primero, fue lo segundo. Lo primero fue levantar lo que estaba caído, preparar el terreno, devolver al pueblo el símbolo perdido de su fe. El fuego vino como confirmación, pero la restauración del altar fue la condición. Ese orden revela que Dios no se manifiesta plenamente en medio de un corazón en ruinas, sino en aquel que se atreve a reconstruir lo caído y a devolverle su lugar a lo sagrado. La misión de Elías también fue restaurar la relación entre Dios y su pueblo. No bastaba con que Israel se librara de Baal, era necesario que volviera a mirar al Señor con un corazón sincero. Por eso su oración en el Carmelo no fue un grito de venganza ni una demostración de poder personal. Fue una súplica para que el pueblo reconociera de nuevo quién era el verdadero Dios. La restauración no consistía solo en destruir ídolos, sino en recuperar la intimidad perdida con el Creador. Elías, en este aspecto, se convierte en una figura profética que trasciende su tiempo. Malaquías anuncia que antes del día grande y terrible del Señor, vendría el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa profecía apunta a la restauración como el sello de su legado. No se trata únicamente de confrontación, sino de reconciliación, de unir lo que estaba dividido, de devolver el orden y la comunión donde había distancia y fractura. Lo fascinante es que la restauración que Elías promovía no era solo ritual, sino integral. Restaurar el altar significaba también restaurar la justicia social, la fidelidad en el hogar, la obediencia en lo cotidiano. Cada aspecto de la vida debía volver a alinearse con Dios. No había separación entre lo espiritual y lo práctico. Elías,
entendía que un altar restaurado debía reflejarse en una vida restaurada, en un pueblo renovado, en una sociedad transformada por la verdad. Su papel como restaurador nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia realidad. ¿Cuántos altares espirituales se han derrumbado hoy? ¿Cuántas convicciones se han perdido bajo la presión de una cultura que adora a otros ídolos? ¿Cuántas familias han olvidado su pacto con Dios y han dejado que la fe se convierta en un recuerdo lejano? La voz de Elías sigue resonando como un llamado urgente a restaurar lo esencial antes de esperar que descienda fuego del cielo. La restauración espiritual no es una tarea superficial. Implica reconocer las ruinas, enfrentarlas con valentía y tener la determinación de reconstruir piedra por piedra lo que ha sido destruido. Elías lo hizo frente a un pueblo que había olvidado su identidad. Nosotros estamos llamados a hacerlo frente a las ruinas modernas que amenazan nuestra fe. Y en ese proceso, descubrimos que el fuego de Dios nunca deja de descender sobre los altares que se atreven a ser restaurados. Elías fue, en esencia, un símbolo viviente de que siempre es posible volver. Su vida fue un recordatorio de que, aunque la idolatría haya avanzado y los altares se hayan caído, Dios siempre está dispuesto a responder con poder cuando alguien se atreve a levantar lo que otros dejaron en ruinas. Su legado de restauración sigue siendo actual, porque la necesidad de volver al origen, al pacto, a la fidelidad, es tan urgente hoy como lo fue en su tiempo. Elías y el misterio de su fuerza inagotable. Uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes de la vida de Elías ocurre después de su momento de mayor debilidad. Tras huir de Jezabel, cansado de la persecución y abatido por el peso de su misión, pidió a Dios la muerte. Se sintió derrotado, incapaz de seguir adelante. Pero en ese instante, cuando parecía que todo había terminado, experimentó una intervención divina que reveló el misterio de una fuerza que no provenía de sí mismo, sino de lo alto. Mientras dormía bajo un enebro, un ángel lo despertó y le dio de comer. No era un banquete abundante, apenas un pan cocido y un jarro de agua. Sin embargo, aquel alimento celestial le otorgó una resistencia sobrenatural. Con esa única provisión, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Ese episodio muestra que la fuerza de Elías no estaba en su capacidad física ni en su valentía humana, sino en la provisión directa de Dios. 40 días sin detenerse, atravesando el desierto, sin otra fuente de energía más que el sustento celestial, es una hazaña imposible de explicar en términos naturales. Allí se revela un misterio. Cuando el hombre se agota y llega al límite de sus fuerzas, Dios interviene con una fortaleza que desafía toda lógica. Elías no avanzó por su propia capacidad, sino porque el cielo decidió sostenerlo. El pan y el agua que recibió simbolizan algo más que alimento físico. Representan la provisión espiritual que Dios ofrece en los momentos más oscuros. Elías había vencido a falsos profetas, había visto fuego descender del cielo, había orado y la lluvia había regresado tras 3 años de sequía. Sin embargo, nada de eso evitó que sintiera miedo y cansancio. En ese estado de vulnerabilidad, Dios no lo reprendió con dureza, sino que lo fortaleció con un sustento sencillo pero suficiente. Ese gesto enseña que lo divino no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino también en lo cotidiano, en lo humilde, en lo que parece pequeño, pero contiene poder inagotable. La fuerza inagotable de Elías también nos habla de la naturaleza del llamado profético. No se trataba de la resistencia de un hombre extraordinario, sino de la gracia que lo sostenía en cada paso. Elías era humano, sentía miedo, cansancio y soledad. Lo que lo distinguía no era su invulnerabilidad, sino el hecho de que cada vez que llegaba a su límite, Dios lo levantaba y le daba lo necesario para continuar. Su fuerza era inagotable porque no dependía de él mismo, sino de la fuente eterna que lo respaldaba. Ese detalle contiene una enseñanza universal. Muchas veces creemos que la fuerza verdadera se mide en no caer nunca,
en no sentir cansancio, en no flaquear. Pero la vida de Elías revela que la verdadera fuerza es la que se recibe cuando se admite la debilidad y se depende del sustento divino. Elías caminó 40 días porque Dios quiso mostrar que, incluso en el desierto más largo, su provisión es suficiente para sostenernos. El profeta, en su fragilidad, se convirtió en el mejor ejemplo de que la fuerza del cielo se perfecciona en la debilidad humana. Este misterio de su resistencia trasciende su propia vida y se convierte en un símbolo para cada generación. Elías no caminó solo por el desierto. Cada paso suyo representa a quienes atraviesan pruebas prolongadas, tiempos de sequía interior, noches oscuras en las que parece imposible continuar. El mensaje es claro: cuando el alimento de este mundo no basta, el pan de Dios siempre será suficiente. Cuando las fuerzas humanas se agotan, su poder inagotable se hace presente. Lo que más impacta de este episodio es que después de 40 días de camino, Elías no llegó a cualquier lugar, sino al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. Su viaje no fue una huida sin sentido, fue una travesía guiada hacia el punto donde la historia del pacto había comenzado. Ese detalle revela que la fuerza que recibió no era solo para sobrevivir, sino para llevarlo a un encuentro transformador. Su debilidad lo condujo al lugar donde Dios hablaría de manera diferente, no con fuego ni terremoto, sino con un susurro apacible. El misterio de la fuerza inagotable de Elías es en el fondo el misterio de cómo Dios obra en los límites de la fragilidad humana. Cuando el hombre llega al final, allí comienza lo divino. Elías nos enseña que no hay desierto tan largo ni camino tan arduo que Dios no pueda sostener con su provisión. Su historia proclama que el verdadero secreto de la resistencia no está en la capacidad propia, sino en depender de aquel que nunca se agota. Elías más allá del tiempo, su presencia en las profecías futuras. La vida de Elías no quedó encerrada en las páginas de su propio tiempo. A diferencia de otros profetas, cuya obra se limita a una generación, Elías trasciende siglos y aparece una y otra vez como figura clave en las profecías que apuntan al futuro. Su impacto no terminó con su ascenso al cielo en un carro de fuego. Al contrario, ese evento fue apenas el inicio de una presencia que se proyectaría hacia los días del Mesías y hasta los tiempos finales. Elías es uno de los pocos personajes bíblicos cuya historia se convierte en un puente entre el pasado, el presente y el porvenir. Uno de los momentos más impactantes en los que reaparece es en la transfiguración de Jesús. Allí, en lo alto de un monte, junto a Moisés, se presenta a Elías hablando con el Hijo de Dios. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, y juntos confirman que todo el testimonio de las Escrituras convergía en Cristo. Ese detalle revela que Elías no era solo un personaje del Antiguo Testamento, sino un testigo activo del cumplimiento de la promesa divina en la venida del Mesías. Su presencia en ese evento muestra que su misión no se limitó a confrontar la idolatría en Israel, sino que se extendió hasta convertirse en parte del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, su papel profético va aún más lejos. El libro de Malaquías anuncia que antes del día grande y terrible del Señor, vendría Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa profecía mantiene viva la expectativa de su regreso como precursor de los tiempos finales. Por eso, en la tradición judía se reservaba un lugar en la mesa de la Pascua para Elías, como un símbolo de la esperanza de que volvería a anunciar la llegada del Mesías. Su figura se convirtió en el emblema de la espera, en el recordatorio de que la historia aún no había terminado. El mismo Jesús habló de esta profecía cuando afirmó que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. No dijo que Juan fuera literalmente Elías, sino que la misma unción profética que ardía en el hombre de fuego estaba presente en el que preparó el camino del Señor. Esa declaración amplía la comprensión del papel de Elías. No se trata únicamente de su persona, sino del espíritu de confrontación, de restauración y de fuego que Dios levanta en distintos momentos de la historia para preparar su intervención.
Elías más allá del tiempo es, por tanto, una figura que desafía las fronteras de una vida humana común. Su desaparición en un carro de fuego fue también un signo de que su misión no estaba concluida. No conoció la muerte como los demás hombres, lo que alimentó la expectativa de su regreso. Aún hoy su nombre resuena en las conversaciones sobre el fin de los tiempos, en las visiones de Apocalipsis, donde se habla de testigos que profetizarán con poder antes del regreso de Cristo. Muchos estudiosos ven en esa figura un reflejo del espíritu de Elías, que una vez más se manifestará para confrontar a un mundo sumido en la idolatría y la injusticia. Su presencia futura no es un detalle menor, es la confirmación de que Elías es un profeta eterno, cuya voz no quedó apagada en el pasado. Representa la continuidad de un mensaje que no caduca: volver a Dios, restaurar lo que está caído, rechazar lo falso y mantener viva la llama de la fe. En cada generación, ese llamado vuelve a resonar, como si el espíritu de Elías siguiera caminando entre nosotros, recordándonos que la historia avanza hacia un desenlace en el que su figura volverá a ser decisiva. Pensar en Elías más allá del tiempo también nos obliga a reflexionar en nuestra propia preparación. Si su papel es el de anunciar la cercanía del Señor, entonces su mensaje no es para ser admirado como una reliquia del pasado, sino para ser escuchado como una advertencia viva. Elías nos habla hoy como habló en su tiempo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguiréis dividiendo vuestro corazón entre la fidelidad al Dios verdadero y los ídolos modernos? Su voz, proyectada hacia el futuro, sigue siendo una invitación urgente a la decisión y al arrepentimiento. Elías, más que un personaje histórico, se convierte en un testigo profético de la eternidad. Su vida nos dice que los planes de Dios trascienden generaciones y que su palabra nunca queda obsoleta. Elías sigue siendo actual porque representa el clamor divino que atraviesa los siglos, recordándonos que el fin se acerca y que debemos estar preparados para el encuentro definitivo con el Dios que una y otra vez envía a sus mensajeros como señales de advertencia y de esperanza. El legado eterno de un hombre de fuego. La historia de Elías no termina con su misteriosa partida en un carro de fuego. Su verdadero desenlace no está en cómo se fue, sino en lo que dejó. El legado de este profeta trasciende el tiempo y se mantiene como un fuego que no se apaga, un testimonio vivo de lo que significa ser completamente fiel al llamado de Dios, aunque eso implique enfrentar la incomodidad, la persecución y la soledad. Elías no fue solo un hombre que realizó milagros, fue un hombre que encarnó un principio eterno. La obediencia radical abre la puerta a la manifestación del poder divino. Su legado se percibe en múltiples dimensiones. En lo espiritual, dejó la imagen del altar restaurado, del fuego descendiendo en respuesta a una oración sincera, del silencio en el que Dios se revela no en lo estruendoso, sino en lo sutil. En lo moral, dejó la certeza de que la justicia divina siempre prevalece, incluso cuando los poderosos creen que pueden manipular la verdad y salirse con la suya. En lo profético, dejó la promesa de que su espíritu volverá a manifestarse antes del fin, preparando los corazones para el encuentro con el Señor. Elías representa la llama que nunca se extingue porque no pertenece a un solo momento histórico. Cada vez que alguien se atreve a levantarse contra la idolatría moderna, cada vez que un creyente restaura su altar personal y vuelve a doblar sus rodillas ante Dios, cada vez que una voz se alza para denunciar la injusticia en nombre de la verdad, allí late el eco del profeta. Su legado no es una reliquia del pasado, es un poder presente que sigue inspirando a quienes desean caminar con valentía en medio de un mundo confundido. Ese legado también es una advertencia. La vida de Elías enseña que la fe verdadera nunca es tibia ni neutral. Obliga a tomar decisiones, a elegir entre el Dios vivo o los ídolos disfrazados que seducen a cada generación. Su voz en el Carmelo resuena como un desafío eterno. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ese grito sigue siendo vigente porque la humanidad continúa enfrentando la misma lucha: rendirse a lo falso
o mantenerse fiel a lo verdadero. Pero más allá de la confrontación, el legado de Elías es profundamente esperanzador. Su historia proclama que siempre hay posibilidad de restauración, que los altares caídos pueden ser levantados, que la fe perdida puede volver a encenderse, que la fuerza agotada puede renovarse con alimento celestial, que la soledad más profunda puede transformarse en un encuentro íntimo con Dios. Elías nos recuerda que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la voz de Dios no deja de hablar, y su fuego no deja de descender sobre aquellos que están dispuestos a creer. Ese legado eterno trasciende incluso la muerte. Elías no conoció el final común de los hombres, porque su misión no podía ser apagada por la tumba. Fue arrebatado en gloria, como un signo de que la vida entregada plenamente a Dios no termina en derrota, sino en victoria. Su partida en fuego fue la confirmación de que había vivido ardiendo hasta el último instante y de que ese fuego seguiría encendido como testimonio para las generaciones futuras. La grandeza de Elías no está en haber sido invulnerable, sino en haber sido humano y aún así haberse mantenido fiel. Fue un hombre que temió, que se cansó, que lloró en soledad, pero que cada vez se levantó porque entendía que su fuerza no estaba en él, sino en el Dios al que servía. Ese es su legado más poderoso: mostrar que no se necesita ser perfecto para ser usado por Dios, sino estar dispuesto a arder en obediencia, aunque el mundo entero se oponga. Elías, el hombre de fuego, nos deja la herencia de un celo ardiente por la verdad, de una fe que desafía lo imposible, de un compromiso que no se rinde ante la adversidad. Su vida es un llamado eterno a encender la llama de la fe en medio de un mundo frío, a restaurar lo que está en ruinas, a esperar con esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. Y por eso, su nombre sigue siendo pronunciado con admiración, no como un recuerdo lejano, sino como un faro que ilumina el presente y apunta hacia el futuro. El legado eterno de Elías es un recordatorio de que el fuego de Dios nunca se apaga en quienes deciden vivir para Él. Y así, aunque los siglos pasen, su voz, su fe y su ejemplo seguirán encendidos, inspirando a cada generación a levantarse, a creer y a vivir como hombres y mujeres de fuego.